¿Cómo invertir en fondos indexados de forma simple y explicado paso a paso? En este vídeo vamos a ver de forma muy simple cómo invertir en fondos indexados y además vamos a ver 5 opciones que son las que a mí me parecen más interesantes de fondos indexados. Vamos a ver los pros y también vamos a ver las contras, que hay veces que no se habla de ello, así como la diferencia entre un ETF y un fondo indexado tradicional. Y ya, con todo eso dicho, solo te voy a pedir dos cositas. Una, que si te gusta el vídeo te suscribas y que si te gusta mucho que le pegues un pedazo de like, que es lo que más ayuda en el algoritmo de YouTube. Si te quedas con cualquier duda, no dudes en dejarlas en los comentarios y ya con todo eso dicho, ¡vamos a empezar! Vale, pues lo primero que tenemos que entender es cuál es la diferencia entre un fondo indexado y un ETF, porque hay muchas veces que se comenta por internet y no queda muy claro. Básicamente hay muy poca diferencia entre los dos. Un fondo indexado es un índice que sigue un número determinado de compañías, por ejemplo, 1000 compañías, y agrega el valor de todas esas compañías en un solo índice. De esa forma, en vez de comprar una empresa, comprando solo una acción, compras pues 1000 empresas o 2000 empresas, que es algo que está muy bien. Los ETFs son iguales. La diferencia entre un fondo indexado y un ETF son mínimas, ¿vale? La principal es que el ETF cotiza durante todo el tiempo, es decir, tú lo compras y lo vendes por un precio todo el rato, como una acción, mientras que el fondo indexado cambia su valor al final del día, entonces solo tiene un cambio de valor una vez al día. La mayor diferencia o la más importante es que el fondo indexado, si tú lo compras, luego puedes intercambiarlo por otros sin pagar impuestos, mientras que el ETF, siempre que quieras cambiar de ETF, vas a tener que venderlo y al venderlo vas a tener que pagar impuestos, ¿vale? En mi caso yo uso ETFs porque me parecen más interesantes y porque pues a nivel general no pretendo venderlos, los que tengo, o no me es tan importante, pero sí es verdad que si lo que quieres es justo eso, no tener que pagar si vas a cambiar de fondo indexado, que tampoco es algo de lo más común, pero bueno, en ese caso te interesaría más un fondo indexado. Entonces ya, con todo eso dicho, vamos a ver cómo comprarlos. Ok, pues a la hora de comprar fondos indexados hay varias opciones, ¿vale? Yo aquí os voy a comentar cuál vamos a usar y el por qué, pero como digo, hay varias opciones, siempre podéis elegir lo que a vosotros más os guste. La opción que nosotros vamos a ver es eToro, ¿vale? Y diréis, Pedro, ¿por qué usas eToro como plataforma para comprar los fondos indexados? Pues es muy simple, porque es la que la mayor parte del mundo puede usar, ¿vale? Hay otras plataformas que a la gente le gusta mucho, como por ejemplo MyInvestor, ¿vale? Que está en España y que está muy bien para el tema de los fondos indexados, porque ellos sí que tienen fondos indexados directamente, ¿vale? Lo que nosotros vamos a ver en eToro son ETFs y que sí que, bueno, pues podéis intercambiar fondos, pero yo me parece que no es tan interesante porque, como digo, mi público no es solo de España y me gustaría hacer algo que sirva para todo el mundo. eToro sí que se puede utilizar en Perú, se puede utilizar en Colombia, está en un montón de sitios de Latinoamérica y pues es más fácil de usar, ¿vale? Entonces, si queremos utilizar eToro o dónde podemos comprar estos ETFs que vamos a ver, es básicamente te creas una cuenta en eToro, tendréis el link en la descripción, que por supuesto será de afiliados. Si queréis entráis a través del link y os registráis, pues estaréis ayudando al canal, que es obvio. Y nada, pues ahí si venís luego a donde dice aquí Discover, ¿vale? Aquí vais a tener todo lo que es el portal entero de eToro y a lo que a nosotros nos interesa son los ETFs, ¿vale? No los índices es una cosa diferente, lo que estamos viendo aquí son los ETFs. Una cosa importante de eToro, punto positivo, lo puedes utilizar en cualquier país, punto posiblemente negativo, tened en cuenta que lo que estáis comprando no siempre es el ETF, sino que hay veces que es lo que se llama un CFD. Un CFD básicamente es un equivalente de papel del ETF. ¿Qué tiene de problemático esto? Si lo usas de forma normal, es decir, si por cada uno tú compras uno, no hay ningún problema, pero tienen el problema del famoso leverage o apalancamiento. ¿Qué es esto? Pues básicamente, si tú compras cualquier fondo indexado, ¿vale? Como el de Vanguard, y le das aquí a comprar, vas a ver que te pone que es un CFD, que como digo, significa que es un papel que equivale a el ETF de Vanguard en este caso. Si tú lo utilizas con un por uno, es decir, simplemente no estás utilizando ningún apalancamiento, va a ser exactamente igual que tener el ETF, ¿vale? No hay ninguna diferencia. Lo único es que si utilizases el apalancamiento, como puede ser por 2 o por 5, eso tiene muchísimo riesgo y más del 96% de la gente que invierte con CFDs pierde dinero por el tema del apalancamiento. Aquí en ningún momento estamos hablando de comprar con apalancamiento, lo que estamos es comprando el fondo de forma directa, ¿vale? Entonces lo compraríamos por uno y ya está. Hay algunos fondos, de hecho, que sí que están de forma directa en versión ETF, ¿vale? Como podéis ver aquí, este del Eswada, si le dais aquí a Buy, vais a ver que pone Non-Leverage Real ETF, Commission Free, ¿vale? Es exactamente igual, lo que pasa es que este es directamente. Es por un tema de legislación, ¿vale? Ellos no pueden vender el ETF en Europa de forma directa y por eso se hace con versión CFD. En el caso de los ETFs de Vanguard, que ahora hablaremos de ellos, los podéis ver por aquí, ahora vamos a hablar de ellos, si le dais a Buy, realmente en la propia página de Vanguard los podríais comprar si fueseis americanos, pero como digo, es todo un tema de legislación, ¿vale? Entonces tener en cuenta eso, jamás pongáis ningún leverage en ningún ETF. Entonces, una vez que ya hemos visto cómo comprarlos, pues vamos a ver, oye, qué ETFs son los más interesantes. Entonces, vamos a empezar con el primero, el más famoso de todos, que no es ni más ni menos que el SP500. El primer fondo indexado, el más conocido de todos, el VOO, ¿vale? ¿Qué es el VOO? El VOO es el fondo indexado, el ETF de Vanguard, que sigue al SP500, es decir, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ¿vale? Como digo, en el caso de que lo quisieseis buscar en eToro, ponéis aquí VO, aunque bueno, sale el primero de todos porque es de los más famosos, ¿vale? Y nada, pues lo podríais comprar. ¿Qué tiene el VO? Punto positivo número 1.
no tiene ninguna comisión de mantenimiento, ¿vale? Esta es la gracia de los ETFs, que pues no cuesta nada mantenerlos. Si tú entrases en un fondo indexado de los que compran y venden de forma activa, suelen tener unas comisiones de mantenimiento entre el 1 y el 2% anual. Los ETFs o la inversión pasiva, que esto es igual que los fondos indexados, pero que no activos, el expense ratio, es decir, lo que cuestan es 0,03% al año, que es prácticamente nada, es decir, tiene un coste de mantenimiento cero, lo que es ideal para invertir a largo precio, ¿vale? En el caso del S&P 500 podéis ver que lo que tiene son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ¿vale? Lo podéis ver aquí, si vais a donde pone Portfolio Composition, podéis ver número de stocks 506, pues bueno, prácticamente 500 empresas, ¿vale? Si hay una empresa que crece demasiado y que antes no estaba, pues si crece más que otra empresa va a pasar a entrar en el índice. Al revés, si una empresa que era muy grande de repente decrece, pues se va a salir del índice. De esta forma siempre vas a tener las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ¿vale? Si queréis ver qué empresas son específicamente, pues podéis seguir bajando en la página de Vanguard, que os dejaré también los links, ¿vale? De todos los ETFs que vamos a ver, y podéis ver que lo podéis ver por sectores. Por ejemplo, el 7% son de comunicación, el 9,8% discrecionaria, el 25% de la información, hay muchísimas que son tecnologías porque han crecido mucho por tamaño, y podéis, si que no, bajar aquí a donde dice Equity, ¿vale? Y aquí podéis ver todas, ¿vale? Como veis, hay una de 10 de 500, o sea, hay 500 empresas, podéis ir viéndolas uno por uno. Como veis, lo que más tienen es Apple, luego Microsoft, luego Amazon, etcétera, etcétera, ¿vale? Como veis, el 6% es Apple. Entonces, precisamente este fondo indexado invierte en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Pero me decís, oye, Pedro, es que no quiero invertir en solo las 500 empresas, es que me parece poco. ¿Qué quieres más? Pues bueno, en ese caso tenemos el VTI, ¿vale? El VTI es un ETF que es un poco más grande. También traquea a Estados Unidos, el expense ratio sigue siendo del 0,03%, es decir, es muy bajo, y la rentabilidad, que por cierto no lo he hablado en el S&P 500, sigue siendo muy parecida, ¿vale? Cuando nos vamos a 10 años estamos hablando de una rentabilidad entre el 7 y el 10 o 12% anual, en este caso, como podéis ver, ¿vale? Si vais al VO lo vais a poder ver en todos, los que son de Vanguard lo tienen todo y los que no también. Aquí tenéis un 12% anual. Es muy parecida, de hecho, la rentabilidad del S&P 500. Esto es una rentabilidad anualizada, ¿vale? Esto es lo que habréis ganado por año. No es que hayáis ganado en 10 años un 12%, sino que cada año ha sido un 12% porque hemos tenido unos muy buenos 10 años. Entonces, en el caso del VTI, como digo, es más amplio y en vez de tener 500 empresas, tiene 4.000 empresas. ¡Hala! Os quejaréis de empresas. Y Pedro, ¿de qué sectores son estas empresas? Pues como digo, os voy a dejar el link para que lo podáis ver, pero aquí podéis ver los sectores, ¿vale? Tiene pues igual, es muy parecido. Consumer Discretionary, Financials, tecnología, es muy parecido porque al final son las mismas empresas, lo que pasa es que hay más empresas pequeñitas. Tened en cuenta que en cualquiera de los casos las empresas más grandes siempre ocupan la mayor cantidad, ¿no? Con lo cual, por mucho que se añadan muchísimas empresas, la mayor parte de las empresas que se añaden es una cantidad tan pequeñita que tampoco hay tanta diferencia con el S&P 500, ¿vale? Entonces este fondo sí que es verdad que es un poco, pues ya digo, más amplio, ¿no? Tienes más empresas, pero como veis, Apple ha pasado de un 6% a un 5%, o sea que tampoco ha cambiado tantísimo, ¿vale? Sigue teniendo muchísimo peso. Y entonces me diréis, vale, Pedro, vamos a por el tercer fondo, uno que sea aún más diversificado, quiero algo más grande. Ya solo Estados Unidos no me gusta. Pues aquí vamos a pasar al siguiente fondo, que es el ISARES Core MSCI World UCITS ETF, ¿vale? Que es el que he enseñado antes, que sí que lo tienen en versión ETF, porque no es Vanguard en el caso de Toro, ¿vale? Que es este, ¿vale? El Sdowala. Entonces, este es muy interesante porque ya tiene otros países. Podéis ver que los retornos a 10 años, bueno, aquí es el cumulativo, que son 130, ¿vale? Si lo ponemos anualizado, que es lo que estábamos pues viendo antes, pues eso, es un 9% en el caso de 10 años, ¿vale? Es muy parecido al americano, porque también tiene muchas empresas americanas, ahora lo veremos. Aquí tenéis la gráfica, aunque se ve un poco pequeñito, aquí podéis ver el gráfico entero del precio del fondo, y si bajamos podemos ver que este portfolio tiene 1.512 empresas. ¿Qué diferencia hay? Pues que esas empresas no están solo en Estados Unidos, ¿vale? Lo primero de todo, se puede comprar el fondo en un montón de sitios, como veis en España se puede comprar, es por eso que lo puedes comprar en versión ETF en eToro y no en versión CFD, pero aquí tenéis todos los holdings, ¿vale? Aquí tenéis todas las empresas, Apple, Microsoft, Amazon, siguen siendo un montón de las grandes, pero a nivel de geografía ya tenemos de otros países, ¿vale? El 67% es de Estados Unidos, pero tenemos un 3% de Canadá, un 3% de Francia, un 6% de Japón, un 4% de Reino Unido, etcétera, 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 ¿vale? Aquí ya estamos invirtiendo en otros países un poquito más. Este fondo, ya digo, es muy interesante, la performance, que la podemos ver aquí en el gráfico, es parecida aún así al S&P 500, porque al final tened en cuenta que eso, Estados Unidos sigue siendo un 67%, que es mucho, ¿vale? Pero es normal porque Estados Unidos es el centro de las grandes empresas, es muy difícil no tener a Estados Unidos. Luego vamos a ver un ejemplo, si es que os interesa, quedaos hasta el final, porque lo último va a ser un ejemplo de justo eso, cómo puedes invertir en empresas que no estén en Estados Unidos, pero bueno, vamos a dejar eso para el final. Como digo, este sigue teniendo mucho peso americano, pero bueno, ya tienes empresas de la parte más desarrollada, es decir, de Europa, de Japón, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero diréis, Pedro, es que no, yo es que quiero más. Pues el cuarto ETF que os voy a dar tiene 9.000 empresas, os quejaréis, ¿vale? Será por falta de empresas. Estamos hablando del VT Total World Stock, ¿vale? Este es ni más ni menos que el ETF que traquea el mundo entero o la mayor parte del mundo,
¿vale? En el caso de Toro cuando lo busquéis, ¿vale? Tenéis que poner vt.us, ¿vale? Es exactamente el mismo, lo podéis buscar en Google, tiene el mismo precio, es este de aquí. Si entráis en vt.us, veis que aquí pone $92, el precio que tiene ahora mismo el VT es $92, entonces es el mismo. Como podéis ver, el expense ratio es un poco más alto, ¿vale? Es un 0,07%, que sigue siendo muy poco, ¿vale? Sigue siendo muy poco, pero bueno, es un pelín más alto que el otro. Tiene, como digo, ni más ni menos que 9.000 empresas, ¿vale? La performance es un poco menor que el SP500, porque al tener más empresas, tiene empresas que lo mismo no les ha ido tan bien antes, con lo cual la performance baja, es de un 8% acumulada a nivel anual durante los últimos 10 años, pero, como digo, tiene ni más ni menos que 9.473 empresas, ¿vale? De estas empresas podemos ver por países que el 59% sigue siendo de Estados Unidos, el 60% de todas, pero ya tenemos pues más, tenemos Japón, tenemos Reino Unido, tenemos China, tenemos Canadá, tenemos Francia, tenemos Suiza, tenemos Australia, etcétera, etcétera, hasta llegar a Portugal con un 0,1% o España que está en un 0,6%, ¿vale? Lo tenéis por aquí, por poner un ejemplo sin más. Como digo, igual, si bajáis aquí a Equity podéis ver absolutamente todas las empresas, ¿vale? Las tienen todas, si os interesa podéis ver absolutamente todas las empresas que contiene, pero bueno, no es lo que la gente suele hacer, suele simplemente entender que tiene muchas empresas muy grandes y ya está. Y como digo, lo que es la performance de este VT es un poco menor a nivel de rendimientos, porque lo que ha funcionado muy bien últimamente es Estados Unidos, pero bueno, con este sí que estáis súper diversificados porque tenéis para invertir en todo el mundo. Lo que suele hacer la gente es un balance entre invertir en Estados Unidos con el SP500 e invertir un poco en el Total World para estar, pues eso, balanceado entre Estados Unidos y el resto del mundo. Ya digo, no es una recomendación de inversión, pero es algo que se suele hacer de forma bastante común, ¿vale? Y por último, el quinto ETF que vamos a comentar en este vídeo es todo lo contrario. Para esa gente que me decía al principio, yo es que Estados Unidos no me apetece, yo quiero invertir en otras cosas. Pues bueno, para eso está ni más ni menos que el Vanguard VWO, ¿vale? El VWO es básicamente un ETF que invierte en el mundo emergente, como lo llaman antes, que ya, bueno, no tiene mucho sentido porque ya ha emergido, pero bueno. Este ETF, ni más ni menos que tiene igual un coste del 0,08, es decir, cuesta muy poco y tiene, si no recuerdo mal, cerca de 4.000 empresas. Vamos a ver, bajamos por aquí, 5.593 empresas, que en este caso no está ninguna en Estados Unidos ni en Europa, ¿vale? Podéis ver que lo que más hay es de China, un 34%, luego de India, de Taiwán, de Brasil, de Arabia Saudí, de Sudáfrica, de Tailandia, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de países, ¿vale? Que supuestamente están en desarrollo. Diréis, Pedro, esto suena genial. China está creciendo un montón, es decir, las principales acciones podemos ver que son los semiconductores de Taiwán, que es una empresa enorme, Tencent, Alibaba, las típicas, que parece que han crecido mucho, ¿no? La performance de este índice será increíble. Pues bueno, si vamos al gráfico podemos ver que desde 2008 está plano, no ha ganado nada este índice, ¿vale? Entonces, aquí hay una cosa que sí que quería comentar. Hay mucha gente que piensa eso, son países emergentes, van a crecer más que Estados Unidos. Por ahora, no. Desde 2008 hasta ahora lo que ha crecido un montón ha sido Estados Unidos y todo lo que ha estado en países emergentes, que en los 90 sí que estaba muy de moda, no ha funcionado nada bien, ¿vale? Entonces, no es que yo no recomiende invertir en países emergentes, por supuesto, lo más interesante es diversificar tu cartera, pero eso, tened en cuenta que mirad la performance, o sea, ahora mismo está realmente plana, ¿vale? Eso es algo que hay que tener en cuenta, que no es algo que yo que sé que sea espectacular, que haya crecido un montón, como sí que es el SP500, ¿vale? El rendimiento es que ha sido cero, literalmente, desde 2008, estamos hablando de 10 años de crecimiento cero. ¿Por qué? Pues porque hay acciones que salen, hay acciones que entran. Es un poquito más caos, ¿vale? Esto del mundo emergente, como lo llaman, ¿vale? Pero como digo, si queréis invertir fuera de Europa, fuera de Estados Unidos, en esos países que están creciendo técnicamente, pues lo podréis hacer con este índice, ¿vale? Es la forma más fácil de invertir en China, de invertir en India y tener una parte de tu portfolio en ese tipo de empresas. Así que con eso hemos visto los 5 ETFs que me parecen a mí más interesantes. Hemos ido desde el VO, ¿vale? Que es el del SP500, ¿vale? Que es el más cerrado, 500 empresas de Estados Unidos. Luego hemos visto el VTI, ¿vale? Que eran 1.000 empresas, hemos dicho ya, de Estados Unidos, pero un poco más abierto para tener ya un poquito más de empresas de diversificación. Luego hemos visto el iShares MSCI World, ¿vale? Y luego hemos visto el VT, que ya era el de todo el mundo. Y ya por último, si queréis algo diferente, tenéis el del Emerging Market también con Vanguard, ¿vale? En el caso de Toro, si es que queréis utilizarlo, que no tenéis por qué, y ya digo, lo ponéis aquí, ponéis el que sea, el VT.US o ponéis el VOO, el que queráis, ¿vale? Y simplemente si quisieseis invertir, pues le dais aquí a Invest. Muy importante, como digo, poner por uno de leverage. No os recomiendo nunca que comáis leverage, porque no tiene ningún sentido nada de lo que os he dicho. Esto estamos hablando de inversión pasiva, de estar relajados. Poner leverage no tiene ningún sentido. Y aquí donde pone take profit, yo quitaría el take profit, ¿vale? Si lo que queréis es invertir a largo plazo, ya está, básico, como si no estuvieseis usando más que un ETF sin más. Lo dejáis todo quitado y ya lo podéis comprar. Como veis, no hay ninguna fee, ¿vale? Por mantener las posiciones, y esto lo podéis dejar ahí años, que es la idea, ¿no? Que vaya creciendo con el tiempo. ¿Que queréis hacerlo con MyInvestor? Pues en MyInvestor, como digo, si os venís aquí abajo, pues lo podréis hacer con fondos de inversión, ¿vale? Entráis o en fondos indexados, que me diga, entráis en fondos indexados o entráis en ETFs, lo que prefiráis, ¿vale? Tienes las dos opciones. Como digo, yo prefiero de Toro porque lo puede usar más gente, porque es más fácil de usar. Yo he usado de Toro desde el año 2019, mucho antes de que tuviese el canal de YouTube, y me gusta usarlo, y es por eso que he hecho el vídeo con ellos, ¿vale? Y no con otra gente. Pero como digo, hay más opciones, ¿vale? Yo no quiero deciros que
o lo hagáis con alguien o con otro. Si os ha gustado el vídeo, por favor, pegarle un pedazo de like, que la verdad que me ha gustado bastante hacerlo. Y si tenéis algún ETF que os guste más, ponedmelo en los comentarios. Si os quedáis con cualquier duda, por supuesto, dejadla en los comentarios. Y ya con eso nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!